Esto pasó en el capítulo anterior. Ya basta con el miedo. De las consecuencias que vamos a sentir, ¿no? O sea, por ejemplo, en Arizona se cancelaron muchas convenciones. Creemos que vamos a ver un poco más de esto porque más identificaciones falsas van a poder ser descubiertas. Desafortunadamente, para poder pasar por E-Verify van a tener que tratar de obtener identificaciones legales. Estas propuestas de ley fueron paradas por las Cortes Federales. Esperamos como comunidad que con las demandas que siguen, que sí se van a bloquear. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos al tercer programa de esta serie especial en torno a la HB 87 en el estado de Georgia. En esta emisión trataremos de conocer los pormenores de esta ley, cómo pudiese ser implementada y además, bueno, acerca de la demanda que se presentará en cortes federales en los próximos días. Este recurso jurídico ya ha sido aplicado en las legislaciones que previamente a la HB 87 fueron aprobadas en los estados de Utah y Arizona en contra de la inmigración indocumentada. El pasado viernes 4 de marzo, la legislatura estatal de Utah aprobó una reforma de inmigración que comprende una ley similar a la de Arizona en cuanto a sanciones contra los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, dicha legislación aprobada por 41 votos contra 32 incluye un programa de trabajadores huéspedes para personas sin estatus migratorio en la Unión Americana. No obstante, el martes 10 de mayo, el juez federal Clark Baddops bloqueó esta ley migratoria en Salt Lake City apenas 14 horas después de que entrara en vigor. La ley de Utah, promulgada por el gobernador republicano Gary Herbert, requería que la policía verificara el estatus migratorio de una persona en los Estados Unidos si este individuo es detenido por un delito grave. Las verificaciones de inmigración son opcionales para delitos menores, tales como infracciones de tráfico. La Unión Americana de Libertades Civiles, LCLU, y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración fueron los organismos que representaron la demanda para frenar la propuesta 497 de la Cámara de Representantes de Utah al considerar que se basaba en la legislación aprobada en Arizona. Los defensores de los inmigrantes advertían que la nueva medida podía derivar en casos de caracterización racial. Estos argumentos fueron tomados por el juez Baddops, quien consideró que la ley tiene mucha similitud con las partes más controversiales de la legislación promulgada en Arizona, la cual fue impugnada y será dirimida en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En el estado de Utah viven cerca de 110,000 inmigrantes indocumentados, en donde, a diferencia en el contexto vivido en Arizona y Georgia, en 2010, ese estado se convirtió oficialmente en el primero en autorizar un tipo especial de licencias de conducir para indocumentados, aunque estos no pueden usarlas como cédula de identidad para entrar en instalaciones federales. Hace 6 años la legislatura estatal la aprobó de manera opcional y hasta la fecha cerca de 42,000 indocumentados la han conseguido. Estas licencias responden a un asunto de seguridad pública y permiten controlar cuántos y quiénes son los que conducen en Utah. La ley que fue bloqueada el 10 de mayo contemplaba también la posibilidad de obtener una cédula de identidad para trabajadores huéspedes y así tolerar la presencia de personas indocumentadas. Para conseguir dicha cédula de identidad de trabajador huésped, los indocumentados y sus familias debían primero pagar una multa de hasta $2,500 y estar libres de antecedentes penales. Para los que entraron legalmente pero dejaron vencer sus visas, la multa sería solo de $1,000. Representantes de la industria agrícola y del turismo en Utah, que emplea a miles de inmigrantes latinos, consideran que el paquete de medidas migratorias es algo sano para los negocios del área. Ante la imposibilidad financiera y operativa de deportar a la población indocumentada, los legisladores de Utah han reconocido los aportes de la mano de obra barata en la economía local y la urgencia de frenar la separación de familias inmigrantes, según activistas. En el caso de Arizona, la SB 1070 inició un proceso en el máximo tribunal del país en su batalla final sobre su constitucionalidad, luego de ser bloqueada el año pasado. Sin embargo, a finales de mayo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de una ley que penaliza a las compañías que, a sabiendas, contratan a inmigrantes indocumentados. Los jueces votaron 5 a favor por 3 en contra para ratificar la ley, la cual fue firmada por la entonces gobernadora Janet Napolitano, ahora secretaria de Seguridad Nacional de la administración del presidente Barack Obama. Esta ley permite a las autoridades estatales revocar las licencias empresariales de las compañías que, a sabiendas, contraten a trabajadores indocumentados. También exige a los patrones emplear un programa federal de verificación, en otros casos opcional, para determinar si los empleados potenciales son elegibles para trabajar en los Estados Unidos. Grupos empresariales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la administración del presidente Barack Obama, se opusieron a tales medidas. Tenemos la presencia en este estudio del abogado de inmigración Charles Cook,
quien ha estado trabajando pues bastante cerca en lo que ha sido todo este proceso de la HB 87 en el estado de Georgia. Me da muchísimo gusto saludar al abogado Charles Cook. Muchísimas gracias. Gracias por Un placer de estar aquí. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Y es que, bueno, pues han habido muchas dudas, muchas preguntas de nuestro auditorio. Pero bueno, pues más que nada, en el caso de la HB 87 pudiéramos hablar que se trata de la pues culminación quizá de una política antiinmigrante en el estado de Georgia que viene generándose desde hace varios años. Esto no es nuevo en el estado. No es nuevo. Obviamente empezamos a lo mínimo hace 10 años en los intentos de poner prepuestos ante el Congreso aquí en Georgia. Pero eso últimamente es la culminación de sus esfuerzos. Hay que entender que el propósito de esta ley es sencillo. Quieren que salgan inmigrantes de Georgia. Punto. No es de enforzar la ley federal, etcétera, etcétera. Ellos tienen como un base, un deseo de decir a los inmigrantes, salgan de aquí. Aunque también saben que benefician a la economía y la sociedad de Georgia. Francamente es un poco loco. Una cosa que sabemos es que parte de la ley que nosotros creemos es inconstitucional es la de muéstrame sus papeles. ¿Okay? Si eres parado cometiendo algún crimen o el policía piensa que estás cometiendo un crimen, tiene causa probable para pensarlo. Un crimen en Georgia es una violación de tráfico. ¿Okay? Si las luces en su automóvil no funcionan, si la luz por su placa no funciona, si está speeding, si sus ventanas son demasiado oscuras, por cualquiera de estas razones y muchos otros, se pueden parar. Y al pararte, obviamente tienes que demostrar que tienes el derecho de manejar y puedes pedir su licencia. La ley, primera cosa que hace que es inconstitucional, dice que las licencias de Washington y de Nuevo México no son válidas en Georgia. Es inconstitucional. No puede decir que no vamos a reconocer las licencias de manejar de otros estados. Y aún está de acuerdo conmigo los conservativos, más conservativos en cuanto a esto. Los que están en la radio se entienden que ya eso no es constitucional. Segundo, aunque se demuestra que si no tienen licencia, en ese punto pueden pedir otros documentos confirmando su estatus legal. Es automático que lo hace. Que no me mostró su licencia, muéstrame sus papeles, ¿okay? En cuanto a su estatus legal. Lo que la ley no reconoce, hay más de 40 modos, 40 distintas formas de demostrar que alguien es legal en los Estados Unidos y tiene el derecho de estar aquí. La policía no está entrenado en cuanto a esto. Si no muestras un green card, ¿qué va a hacer la policía? Te llevan al cárcel. Estaba pensando. ¿Aún mostrando, digamos, la licencia aquí, de manejo? Sí, ¿Vamos a suponer? sí, absolutamente, lo pueden decir. Si tienes una licencia de Washington, van a decir, muéstrame sus otros papeles. No lo tiene, no lo tengo. Te arrestan y te llevan al cárcel. Ese es el abuso de que estás hablando. Sí, vamos a ver, veamos abuso ahorita. Esa es la cosa con la ley que, como está escrito, no cambia mucho de lo que está pasando ahorita con los condados que tienen Secure Communities y de Gwinnett y Cobb y Hall y Whitfield que tienen 287G. La misma cosa está pasando ahorita. Simplemente eso da una amplificación a las otras partes de Georgia. Caray, obviamente aspectos anticonstitucionales que contravienen a lo que son disposiciones federales y a la constitución política de los Estados Unidos, ¿no? Que precisamente, ¿cuáles serían los puntos más debatibles? Lo que, además de la cuestión del perfilamiento racial, algunos otros puntos, digamos, sólidos para debatir la HB 87. Bueno, primero, en cuanto a la sección de muéstrame sus papeles, esto es la misma ley que fue declarado inconstitucional en Arizona. Ramsey le gusta decir, no, cambiamos las palabras. En Arizona dijeron que la policía puede tener causa probable que eres ilegal. ¿Y cómo va a determinar tal cosa? Tu corte de pelo, tus zapatos, lo que sea. Era un poco loco. Ellos dicen aquí, si no puede darme sus papeles, ese es en la lista, eres ilegal y la policía tiene el derecho de arrestarte. Pero los cortes en Arizona no dijeron que eran las palabras en la ley. Era el efecto de la ley. Y el efecto de la ley es que gente está puesto antes de inmigración dando más demanda al dinero y la gente del gobierno federal. Y esto era una demanda que era incorrecta, o sea, no era
los estados no tienen el derecho de poner demandas en el gobierno federal. De revés, por supuesto, los federales pueden dar demandas a los estados, pero no directamente a los federales. Y es la misma cosa con esta ley. Da demandas al gobierno federal para ayudarles a enforzar la ley. Y el gobierno federal ha dicho, no lo queremos hacer. Y entonces eso va a ser inconstitucional en esta parte. Muy interesante. Más adelante vamos a hacer una breve pausa y al regreso me gustaría que hablemos sobre los puntos inconstitucionales que presenta la ley HB 87. Solo quisiera notar que, como el propio abogado Charles Cook ha mencionado en nuestro primer programa de la serie, son varias las secciones que contravienen a la Carta Magna de los Estados Unidos de América. Si recordamos en nuestra primera emisión, señalamos que las secciones 4, 5 y 6 de esta ley castigarán duramente a quienes utilicen documentos falsos para conseguir un empleo. Esto ya es de por sí un delito a nivel federal. La sección 7, que habla sobre el transportar o dar albergue a personas indocumentadas, a sabiendas la persona que hace el transporte de que está llevando a personas o está albergando a personas indocumentadas. La octava, que es relativa a verificar documentos migratorios por parte de las autoridades de una persona que haya sido detenida. La novena, relativa a la inmunidad de los cuerpos policíacos en actos realizados durante una investigación migratoria. La 17ª, acerca de otorgar beneficios públicos, así como la conformación de este Consejo de Revisión de Cumplimiento de Inmigración, contenido en la sección 20 de esta nueva ley. De todo esto y más, a continuación el abogado Charles Cook nos comentará por qué todas estas disposiciones, todas, no son acordes con la Constitución de este país. Y también sobre el proceso de la demanda en cortes federales, porque mucha gente habla de esto, pero en sí es un proceso interesante y sobre todo que, bueno, quién presenta y cómo se presenta dicha demanda. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más en este programa especial acerca de la HB 87 aquí en Telemundo. Estas son algunas de las preguntas sometidas por nuestros televidentes. ¿Qué documentos debo presentar en Georgia para identificarme? A. Licencia de conducir vigente del estado de Georgia. B. Una identificación del estado de Georgia, también conocida como ID card. C. Una identificación oficial vigente de los Estados Unidos. Y D. Todas aplican. Al regresar de la pauta comercial, le tendré